Estaremos comentando en esta red social al respecto de lo que trabajamos el día de hoy, de lo que analizamos el día de hoy. Y pues bueno amigos, sin más preámbulos, ya tenemos en línea a nuestro querido amigo Marc García, que nos viene a platicar en general cuál es el simbolismo de los números, de esta ciencia sagrada, como muchas otras de las cuales hemos platicado ya en Archivos Secretos. ¿Qué es lo que nos ocultan los números? ¿Cuál es su verdadero significado? Y para eso, bueno, pues tendremos que incluso hacer referencia a la escuela pitagórica y a gran parte del conocimiento, que es el fundamento mismo de la cultura y del conocimiento occidental, y que por supuesto tiene totalmente que ver con todas las antiguas religiones, todo el pensamiento esotérico que había en las antiguas culturas de Oriente, y que son precisamente herencia de lo que usted y yo conocemos y lidiamos con ello todos los días. Estos números que por supuesto son la base y la construcción del resto de la aritmética, que multiplicados por sí mismo es absolutamente infinito. Y ese es uno de los simbolismos más importantes que vamos a platicar el día de hoy. Marc, como todas las semanas, te agradecemos muchísimo el estés con nosotros en Archivos Secretos. Buenas tardes, Carlos, a ti y a todos los televidentes, y muchas gracias, como siempre, por vuestra amable invitación. Y me corresponde abrir este tema con una breve introducción acerca del simbolismo numérico, recordando como primera cuestión la identidad de los símbolos fundamentales de todas las tradiciones sagradas, cuya médula es la descripción de la cosmogonía, es decir, del establecimiento del cosmos, para revelar su origen y el camino que conduce de vuelta a ese origen. Por cierto, sería bueno aclarar que entre símbolo y alegoría, que son términos que utilizamos en distintas ocasiones, pues no hay una sinonimia, no son términos sinónimos. Las alegorías se circunscriben al plano psíquico de las emociones y por esa razón no nos pueden ayudar a trascender la esfera de lo individual, por más rutilante que sea esa emoción. Los símbolos, en cambio, por su naturaleza, pueden provocar rupturas de nivel en la conciencia y permitir tránsitos a estados supraindividuales del ser universal. Y los números son uno de esos símbolos de los que estamos hablando. Por tanto, nos referíamos a la unanimidad de los símbolos sagrados. El simbolismo de las sefirot del árbol de la vida que veíamos días atrás es análogo al de sus 10 numeraciones, a los 10 números a los que hoy nos vamos a referir más específicamente. Pero ellos también son análogos al alfabeto, a las notas musicales, a las formas geométricas, a los arcanos del tarot, a los principios, elementos y metales de la alquimia que veíamos el último día, a los planetas y tantos otros códigos simbólicos universales que abren nuestro intelecto y despiertan en él la memoria dormida de aquello que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Los números podríamos decir que son unos símbolos particularmente desnudos frente a otras imágenes simbólicas, pues que quizás vienen revestidas de formas con más prolijas, si así pudiera decirse. Los números revelan en su desnudez estos secretos de los que estábamos hablando. Ellos signan todo lo creado, pues como dicen las Escrituras, todo lo creado ha sido dispuesto conforme a número, peso y medida. Pero ese número del que hablan los textos sagrados no es algo solamente cuantitativo, sino sobre todo y fundamentalmente cualitativo, y que está relacionado con los misterios más profundos del ser. Utilizando palabras del programa Garta, de esa extraordinaria introducción a la ciencia sagrada escrita por Federico González y colaboradores suyos, se trata de módulos armónicos que relacionan al microcosmos, al hombre, con el macrocosmos, es decir, el universo.
y que responden a vibraciones secretas que encuentran sus correspondencias en todas las cosas. Son símbolos revelados, no inventados por el hombre, que sintetizan y constituyen la estructura del universo, es decir, deidades ordenadoras, como intermediarios, portadores de energía e ideas superiores que ellas mismas plasman en el cosmos entero. Por esta razón, la cofradía pitagórica y todas las escuelas iniciáticas y herméticas de conocimiento que le han sucedido, como también la francmasonería, transmiten sus enseñanzas iniciáticas tomando al número como fundamento, especialmente a los 3 primeros números naturales que simbolizan a los principios de todo lo manifestado, al 4, que signa a la creación, y a la década, o denario, o decena que los reúne, tal como expresa precisamente la tetractis pitagórica: 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Una ecuación sagrada, verdaderamente sagrada, por la que los pitagóricos tomaban juramento. Y juraban por esa tetractis en las que afirmaban los miembros de la escuela pitagórica que en ella se encuentra la fuente y la raíz de la eterna naturaleza, como recogen los versos dorados de Pitágoras. Y ese 10, que es 1 más 2 más 3 más 4, se compone de un 1 y de un 0. Y 1 más 0 es igual a 1. Por tanto, simbólicamente, vemos que existe una identidad entre la década y la unidad de la que emana, al igual que emanan todos los números, según veremos y mis compañeros van a exponer a continuación. Y una última cuestión que podríamos plantear en esta breve introducción: la unidad, el 1, ¿de dónde emana? Pues el 1 emana de la oscuridad infinita, de la potencialidad absoluta e ilimitada, que está simbolizada por el 0. En ese ámbito metafísico del que verdaderamente nada puede ser dicho en rigor, ni imaginado, ni conocido, nada puede surgir ni diferenciarse en un sentido, como muestra el hecho de que cualquier suma o resta o multiplicación del 0 consigo mismo nos dé 0. Pero por razones misteriosas e incomprensibles, que jamás llegaríamos a comprender por más vueltas que le diéramos, y a través de procedimientos incognoscibles, si así se pudiera decir, se prohija en esa matriz insondable un punto de luz primigenia, a la unidad, cuyo despliegue constituye el cosmos. El recorrido del 1 al 10, en el que nos vamos a detener hoy de una manera especial, simboliza ese despliegue cosmogónico, así como el retorno del 10 al 1 simboliza el camino de retorno al origen. Bueno, muy bien, Marc, pues lo que nos acabas de comentar es muy interesante, porque de hecho realmente el universo se puede expresar de forma numérica, de forma matemática, y como bien lo señalas, lejos, estos primeros números, lejos de ser un simple símbolo de una idea que expresa algo que no está en el mundo de lo concreto, sino es eso, son símbolos de ideas, pues va mucho más allá. Y podemos expresar absolutamente todo en el universo, en nuestro propio organismo, en base a los números. Así es, Carlos. Todo verdaderamente puede ser expresado mediante los números. Y de hecho esa es, podría decirse, la verdadera razón de ser. Los números no han sido diseñados para contar. Eso es lo único que nos explican hoy en día. Claro. Pues, ¿para qué sirve el 1? Pues para ser sumado con el 4 y obtener una cantidad del número de pesos o de patatas que hay que comprar. Cuando la cantidad no es más que un revestimiento formal,
más allá de esa cantidad hay una cualidad divina y sagrada, que es precisamente lo que permite que el número como símbolo exprese todo lo manifestado, y aún aquello que está más allá de la manifestación. Excelente, pues muchísimas gracias, Marc, por estar con nosotros cada semana y por habernos dado esta introducción al verdadero fundamento, al verdadero simbolismo, lo que hay detrás de estos, precisamente, ¿no? De estos signos, de estos símbolos, que mucho más allá de expresar solamente números, pues realmente nos dan un significado muchísimo, muchísimo más profundo. Amigos, no se despeguen, porque regresando al corte tenemos la participación de nuestro amigo Pedro Avío directamente desde Zaragoza, que nos va a decir realmente qué significan los primeros 5 dígitos. Estos primeros 5 dígitos que, como nos acaba de comentar Marc, realmente esconden muchísima más sabiduría de lo que nos enseñan en la escuela. No se vayan. Amigos, estamos de vuelta en Archivos Secretos y ya estamos en línea con nuestro amigo Pedro Avío, directamente desde Zaragoza, en España, que nos va a platicar realmente cuál es el significado de los primeros 5 números naturales y todo lo que estos números ocultan. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos, por brindarnos esta oportunidad de poder transmitir todo esto. Bueno, pues os voy a hablar de los 5 primeros números. Mira, en relación a lo que comentabas antes, me ha venido la siguiente frase. Vivimos en una sociedad, no es una frase mía, es una frase de un libro de textos herméticos, de En el vientre de la ballena, que te cité el otro día. Vivimos en una sociedad donde los números solo para medir, las palabras para consumir, una potencialidad para que quede en nada. Es así de tremendo. Entonces vamos a hablar de esa potencialidad. Bueno, comenzaremos por el número 1, que obviamente es el más pequeño de todos los números, y su correspondiente en geometría es el punto, que es indivisible, que es invisible, apenas visible o virtual, adimensional, ¿vale? Y que sin embargo contiene en potencia a todos los demás números y figuras geométricas que genera el punto, ¿no? El número 1 simboliza fundamentalmente a la unidad, la cual es anterior a toda alteridad, a toda mutabilidad. Claro, nada es susceptible de cambiar o moverse, si no es también susceptible de hallarse primero de un modo y después de otro. Y sabiendo que toda criatura está sometida a la mutabilidad, y siendo que cualquier cosa que existe es eterna o es criatura, y puesto que la unidad precede a cualquier criatura, es preciso que la unidad sea eterna. Y lo eterno es lo divino, porque la unidad podríamos decir que es la misma divinidad. Eso es lo que se está representando. Además está presente en todos los números, ya que todos están constituidos por el anterior más 1. Claro, el 3 es 2 más 1, el 5 es 4 más 1. Así como toda figura geométrica nace a partir de un primer punto que sin embargo está oculto, claro, en el trazado de esa imagen, que sin embargo genera. Es análogo a decir que la deidad está esencialmente en todas partes y la unidad es la verdadera forma de ser de cada cosa. De ahí la máxima hermética, el todo que está en todo. Es obvio entonces que la unidad es el origen, pues como todos sabemos, de toda la progresión numérica, pero además su síntesis. El 1, por tanto, simboliza el origen y el principio único del que derivan los principios universales, y también es el destino común al que todos los seres han de retornar. Así de bello es la cosa. Aunque el punto y el 1 son una primera afirmación, es curioso porque se los describe siempre en términos negativos, ya que es lo indivisible, lo inmutable, es decir, el motor inmóvil, sin embargo, padre de todo movimiento y toda manifestación, como eso vio en la rueda, ¿no? Por tanto, este símbolo nos hace recordar que lo más pequeño es lo más poderoso, siendo por tanto el mayor de los símbolos.
porque sin él sería imposible el pasaje al no ser. Claro, se halla en el límite de lo ilimitado. Es decir, nos da la idea de lo ilimitado, de lo incognoscible, de lo incomprensible, del misterio absoluto, ¿no? Que como es misterio, misterio es. En fin, claro, la meta de todos los trabajos iniciáticos es alcanzar esa conciencia de unidad, ese todo que está en todo. Por eso se habla en la tradición hermética del andrógino primordial, ya que la unidad no es sexuada, ni posee diferenciación alguna. Sin embargo, el 2 signa la primera pareja. Y en el árbol de la vida sefirótico, a la sefira número 2, que se denomina Hogmak, su tradición es sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Pues es obvio. Constituye el primer movimiento del 1. ¿Cuál es este primer movimiento? Consiste en el acto de conocerse a sí mismo, produciendo una aparente polarización. El sujeto que conoce, principio activo, y el objeto conocido, pasivo. Claro, cuidado, esta perspectiva, desde la perspectiva de la dualidad no existe esta polarización o dualidad. Pues continúa que neutraliza, complementiza, vamos, del estado. Esta dualidad está presente en toda la creación. Es decir, es obvio, todos lo sabemos, noche y día, luz, oscuridad, macho, hembra, vida, muerte, el bien y el mal, se encuentran todo esto en el génesis mismo del acto creacional. Y a partir de allí, toda la manifestación es necesariamente sexuada. Claro, la dualidad es, por tanto, el sello de la manifestación universal, que expresa de este modo a la unidad original. Al final no es más que eso, tal como el yin y el yang, dos golpes alternados de un solo corazón. De hecho, es muy significativo que la Torá empieza con la palabra Bereshit, en el comienzo. Bereshit, su primera letra es la Bet, y la Torá acaba con las últimas letras. Amigos, tenemos un problemita con la conexión con nuestro amigo Pedro, pero que muy interesante lo que nos estaba platicando, porque finalmente el simbolismo oculto tras el número 1, que él nos lo ilustró perfectamente, en su aspecto gráfico, el número 1 se simboliza con un punto. Y si usted recorre en una línea recta, que este es un símbolo precisamente de la dualidad, como bien Pedro lo explicaba hace un segundo, usted puede encontrar un número infinito de puntos en esa línea recta, lo cual es un símbolo maravilloso de que la unidad se encuentra absolutamente en todo. Y si usted quiere hacer cualquier otra figura geométrica, ya sea en 2 dimensiones o en 3, igualmente esta multidimensionalidad aparente no hace otra cosa más que reproducir y de forma infinita ese punto, que si usted se pone a pensar, pues evidentemente no es otra cosa más que esta divinidad expresada absolutamente en todo, absolutamente en todo. Y bueno, ya tenemos de nuevo contacto con Pedro, que nos estaba explicando. Sí, tuvimos un problemita de conexión, mi estimado Pedro, pero nos platicabas sobre la dualidad. Sí, claro. Creo que lo último que os comenté fue lo de la Torá, ¿es posible? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues pasemos al 3. El 3 es la unión de la unidad más la bipolarización que ella misma genera, ¿no? Es decir, 1 más 2 igual a 3. La figura geométrica que la representa es el triángulo equilátero, símbolo de la triunidad de principios. Esta triunidad básica está presente en cualquier ser, fenómeno o cosa, como vamos a ver. De hecho, son 3 los componentes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo.
3 son las columnas del árbol de la vida, 3 son las tríadas en las que se dividen los planos, 3 los principios de la alquimia, azufre, mercurio y la sal, ¿no? que siendo esta última intermediaria entre ambas, que las liga y las une. Esta ley ternaria la podemos también encontrar en los 3 colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo, que generan todos los demás. En las 3 primeras personas de la gramática, yo, tú, él, en las 3 caras del tiempo, presente, pasado, futuro, en las 3 notas musicales de un acorde, en los 3 reinos de la naturaleza, pues mineral, vegetal y animal. Vamos, claro, ¿cómo no va a estar esta tríada presente en todas las tradiciones, ¿no? Como es obvio en la Santísima Trinidad cristiana. Así que en la dualidad cielo-tierra, ¿quién sería el tercer elemento? El hombre verdadero, el Hijo, que los une conjugando lo material y lo espiritual. Esa es nuestra función como hombres. Bueno, si el punto es adimensional y la recta expresa una primera dimensión, el triángulo, hecho obvio, expresa 2 dimensiones. Bueno, pues el número 4 es el símbolo de la manifestación tridimensional. Esto va a ser muy importante. Este tetraedro regular, que sería pues, como una pirámide con 4 caras triangulares, es una figura geométrica que hemos de tener presente. Se dice que los 3 primeros números expresan lo inmanifestado e increado, y que el 4 es el número que signa toda la creación. Si te parece, Carlos, ¿puedes insertar la imagen del árbol de la vida? Vale. Entonces, este número 4, bueno, en efecto, este primer número de la manifestación divide el ciclo en 4 partes. Es decir, el ciclo en 4 partes lo podemos ver en todo, ¿no? El año en primavera, verano, otoño, invierno, en el día en amanecer, mediodía, tarde y noche, en las edades del hombre, pues niñez, juventud, madurez, vejez, los 4 puntos cardinales del espacio. Por tanto, ¿qué es este 4? El 4 es la marca de toda la creación a la que caracteriza. De ahí que el número 4 en el árbol sefirótico es el primero del plano de la creación. La representación estática del cuaternario es el cuadrado y su aspecto dinámico está expresado en el símbolo universal de la cruz. Queremos recordar aquí también lo que hemos mencionado en otros programas acerca de los 4 mundos del árbol cabalístico y los 4 elementos alquímicos, fuego, aire, agua y tierra. Claro, y añadir que además todos estos en la tradición judía se relacionan con el tetragramatón, Yod, He, Pau, He. También apuntar de paso, y si te parece, puedes insertar la imagen de la tetrarquis pitagórica. Bueno, pues también apuntar de paso que según la llamada ley de la tetrarquis, sobre la que nos ha estado hablando Yamar, que estudiaban los pitagóricos, el 4 es como la creación, porque por aritmosofía observamos que 4 es igual a 1 más 2 más 3, o sea, que 4 se descompone en 1 más 2 más 3 más 4. Estos números sumados son 10, como decía Mar, y 1 más 0 es igual a 1, es decir, el 4 vuelve a recrear, vuelve a ser esa imagen de la unidad, pero en otro plano. En geometría, cuando la unidad se hace patente en el centro del cuadrado y de la cruz, aparece el 5. Que es el central de la serie de los 10 primeros números naturales. Este punto medio es lo que en alquimia se denomina quintesencia, el éter, el quinto elemento que contiene y sintetiza a los otros 4 y que simboliza la realidad espiritual presente en cada ser, uniendo todo dentro de sí. Pues esta realidad espiritual es su razón de ser. Claro, en el símbolo tan conocido de la pirámide de base cuadrada, que en las pirámides egipcias o en las mesoamericanas se observa, ese punto central que está en el vértice, está elevado, mostrando así que esa unidad se encuentra en otro nivel al que confluye el cuaternario de la manifestación. Así que el número 5, y si te parece puedes insertar ya la última de las imágenes, y así hablamos de esto. El número 5 se presenta también geométricamente con el pentágono.
y se le relaciona con el hombre o microcosmos, ya que este tiene 5 sentidos, 5 dedos en las manos y en los pies, 5 extremidades contando la cabeza, por lo que se le puede ver inscrito dentro de una estrella de 5 puntas. Y es muy curioso también, porque esta estrella de 5 puntas puede ser trazada sin levantar el lápiz del papel. Es decir, se puede hacer como un continuo. Para los pitagóricos, de los que ya antes nos ha hablado Mar y también comentabas al principio del programa, los números eran masculinos y femeninos. Y al 5 lo llamaban número nupcial, al ser la suma del primer número par, el 2 con el primer número impar, el 3. Es decir, la unión de lo femenino y lo masculino. Pues la escuela pitagórica, que es uno de los pilares del esoterismo y la cultura de Occidente, como has dicho antes, conocían que los números eran ideas fuerza y por lo tanto sabían de su potencial transmutante. Bueno, en fin, que esto es apasionante y decir, por último, pues una cosita que comentaba antes con una amiga, ¿no? Que para conocer el 1 es necesaria la circunferencia, pero la circunferencia no necesita del 1. En fin. Bueno, Pedro, un poquito os dejaba esa idea. Bueno, Pedro, lo que pasa es que te tocó un tema muy complicado, con muchísimo que platicar. Simple y sencillamente, esto que nos decías, por ejemplo, dentro del simbolismo tan brillante del número 3 y del triángulo, de la figura, de este triángulo que a su vez es la primer figura geométrica, ¿no? Porque, bueno, pues finalmente Sí. la línea pues nos da a entender el inicio y el fin, pero el triángulo ya es la primer figura que regresa sobre el mismo punto, ¿no? Y bueno, pues así sobre el 4, en fin, es que es muchísima información. Pedro, te agradecemos muchísimo que compartieras con nosotros esta información. Todavía nos falta que nos platique Carlos Alcolea sobre los siguientes números del 5 al 10, que también hay muchísimo más que platicar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Carlos, y a todos los que estáis allí. Gracias. Bueno, amigos, no se vayan, porque regresando al corte, inmediatamente tenemos a nuestra última participación, Carlos Alcolea, directamente desde Gerona, en España, que nos va a platicar todo lo que esconde del número 6 al 10. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ti, tocayo, Carlos. Gracias a ti y a todos los televidentes por estar ahí e invitarnos a poder hablar de todo esto, que como tú dices, pues es verdaderamente apasionante. Y bueno, a mí me toca hablar del escenario al denario, o sea, del número 6 al número 10. Pero antes me gustaría volver a insistir un poco en lo que ya se comentó con anterioridad, en lo que ya dijo Marc, acerca de que, bueno, los números, pues pueden ser observados bajo dos aspectos, ¿no? Uno que sería el externo, por el que los símbolos numéricos estarían expresando pues meramente cantidades, que bueno, ya ha comentado antes también Marc que este es el modo en el que de ordinario, y tú también lo has señalado, creo recordar, este es el modo en el que ordinariamente se enseñan y se utilizan los números en este mundo que nos ha tocado vivir actualmente. Pero bueno, se trata de ver que fundamentalmente los números se están refiriendo a otra cosa, a ideas, a energías fuerza, a potencias. Son cualidades que por encima de todo, pues eso, nos están hablando de una única y sola realidad. O sea, la unidad en el seno de lo manifestado, que siempre estamos insistiendo en esto, siempre volviendo a la unidad y al no ser, que es la metafísica, que eso es lo que realmente nos interesa en la vía del conocimiento, lo que no está condicionado por nada. Entonces, pues bueno, como digo, además del aspecto cuantitativo con el que se visualiza el número actualmente, pues existe, como digo, otro aspecto interno, digamos, oculto, velado, que se refiere a cualidades del ser único, el uno. Y estas cualidades, como ya he dicho, pues son las que nos interesan como vía de conocimiento. Así es, digamos, como podemos comprender que cada número, a su nivel, es una expresión de la unidad única y sola.
Bueno, también es que no está de más insistir continuamente en esto, en las cualidades del número. No hay que olvidar esto, porque claro, estamos tan condicionados por el medio que continuamente se nos habla del número como cantidad, que ese otro aspecto como que ha quedado olvidado. No, no. Hay que incidir en la cualidad del número como energía, como idea, que eso es lo que nos va a llevar a la esencia de lo que somos en verdad. ¿Ok? Bueno, Pedro estuvo hablando del número, de la unidad al número 5. Voy a hacer un recordatorio muy breve, brevísimo, ¿vale? La unidad es la que, digamos, que contiene en potencia todo lo que puede ser enumerado por la suma de sí mismo. Él es la potencialidad. También nos ha hablado Pedro del binario, o sea, del 2, que es el binario, digamos, que es la primera emanación de la unidad, que se desdobla a sí misma para conocerse. Bueno, también nos habló del ternario, o sea, del número 3, que está conformado por el 1 más el 2, más el binario, lo que nos da 3. Y este ternario nos está hablando de los 3 principios, el masculino, el femenino y el neutro que los conjuga. Y esto es muy interesante porque ya hemos hablado en otros programas, o sea, es análogo al conocedor, a lo conocido, conjugados por intermedio del conocimiento. O sea, una sola y única unidad, que es una y trina, lo que da lugar a cualquier manifestación que está representada por el cuaternario, el 4. También nos habló Pedro del número 5, que entre otras cosas, como ha dicho, ha señalado, los pitagóricos lo llamaban el número nupcial, ya que el número 5 se da por la suma del primer número par con el primer impar. Bueno, seguimos con la escala numérica. Vamos a continuar con el escenario, con el 6. Del número 6, hay un libro muy bueno que ya recomendamos hace unos cuantos programas, que es el Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos, cuyo autor es Federico González Frías, que está editado en Libros del Innombrable. Bueno, pues en este diccionario se nos habla de todo. Aquí es un pequeño todo, aquí está todo reflejado. Bueno, nos habla de la numeración del 1 al 10. Y con respecto al 6, nos dice el diccionario que se corresponde geométricamente con el hexágono. Bueno, el hexágono es el único polígono regular cuyo radio está repetido 6 veces. ¿Ok? Y completa la superficie de la circunferencia dividida en 6 puntos. No sé si os hacéis una idea. O sea, pongamos una circunferencia, se divide en 6 puntos y nos da un hexágono. Insertado dicho polígono en la circunferencia. Bueno, la figura resultante contiene además una estrella de 6 vértices, conformada por 2 triángulos equiláteros. Si eres tan amable, Carlos, por favor, puedes poner la imagen del sello de Salomón, la imagen primera. Así podemos ver esta imagen simbólica. Es un triángulo con el vértice hacia arriba y otro con el vértice invertido hacia abajo. Bueno, como se ve en la imagen, estos triángulos están entrelazados, ¿no? Bueno, constituyen el símbolo de la analogía. Como digo, esta imagen es denominada sello de Salomón o estrella de David. Y están representados en esta imagen los 4 elementos alquímicos. Podemos ver a la Tierra representada por la imagen de un triángulo con el vértice hacia abajo con una línea que lo cruza. Esta línea es la de la base del triángulo con el vértice hacia arriba. No sé si me siguen. Bueno, es fácil de ver si están viendo la imagen. Otro de los elementos, el agua, representado por un triángulo con el vértice hacia abajo. También tenemos el elemento aire, representado por un triángulo con el vértice hacia arriba y una línea que lo cruza, como el de la Tierra, solo que, claro, el triángulo al estar hacia arriba pues es diferente. Bueno, y tenemos el elemento fuego, cuya figura es un triángulo con el vértice hacia arriba. Como vemos en este sello, en el sello de Salomón, en la estrella de David,
Están implícitos los 4 elementos asociados a la alquimia. También, bueno, lo que se denomina los principios alquímicos. Por esto también es que se le llama el símbolo de la analogía. Esto es un pequeño todo. Bueno, ¿qué más se puede decir acerca del 6 como idea de número? Pues que es el centro en el diagrama del árbol cabalístico, de lo que ya estuvimos hablando en programas anteriores. Está relacionado planetariamente con el Sol, en esta posición, ubicada en la esfera del árbol de la vida. Y esta esfera recibe en Cábala el nombre de Tiferet, que es belleza, lo cual ya nos está dando una serie de correspondencias que nos pueden, en fin, establecer relaciones entre unas cosas y otras, y para poder ver que todo está relacionado y que todo es uno y que uno es todo. Bueno, el 6 pues también está relacionado con las direcciones del espacio. El norte, el sur, el este, el oeste, más el cenit, que es arriba, y el nadir, que es abajo, o sea, como digamos un eje vertical, ¿no? 6 direcciones. Y en lo temporal, pues el 6 estaría relacionado, nos estaría dando idea pues con los días de la creación del mundo, siendo el 7º, se dice, el día del sol, el domingo, donde Dios descansó. Bueno, vamos al número 7. Si nos fijamos en esta misma figura, en la estrella de David, en el sello de Salomón, podemos ver que el punto central, que no está señalado aquí, pero bueno, implícito está, desde luego, pues se refiere a este número, el punto central, al 7. 6, que son 6 puntas la de la estrella, más el punto central, que es el 7. Que digamos que es el punto central es el que lo generaría. O sea, 2 triángulos equiláteros superpuestos, indisolublemente unidos, constituyen esta imagen de 6 ángulos al que debe agregarse el centro, y así obtenemos el 7. Bueno, aquí se nos está hablando de la complementación de los opuestos. Un triángulo, como digo, con el vértice hacia abajo, que es el reflejo invertido de otro triángulo semejante, aunque con el vértice hacia arriba. De igual modo, por ejemplo, que la Tierra es un reflejo invertido de los cielos. ¿No es cierto? Entonces, esto nos lleva al dicho hermético: como es arriba, es abajo. Lo que también se está refiriendo a la relación o a la analogía entre el macro y el microcosmos como conceptos análogos. ¿Ok? Aunque uno, claro, se encuentra invertido con respecto al otro, como es en esta imagen del sello de Salomón y de los triángulos. Bueno, el 7. Recordemos que como número el 7 está relacionado pues, con los días de la semana, también con las 52 semanas que tiene el año, porque si sumamos estos 2 dígitos, 5 más 2 nos da 7. También decir que si el número 4 repite la unidad, aunque en un plano distinto, pues que 4 se da por la suma de 1 más 2 más 3 más 4, que es igual a 10, lo que es igual a 1 más 0, que nos da 1. Pues con el 7 sucede lo mismo, aunque en otro plano. 7, si sumamos los dígitos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, nos da 28. Si sumamos ahora estos 2 dígitos, 8 más 2 nos da 10, y 1 más 0 nos da 1. O sea, siempre volvemos al 1. El 4 vuelve al 1, el 7 vuelve al 1. Pero estamos hablando del 7 ahora. Más ejemplos de la presencia del 7 como número mágico. Por ejemplo, en la tradición judío-cristiana se dice que Dios creó al mundo en 6 días y el 7º descansó. Las ciencias antiguas, las artes pitagóricas, las liberales, que también son llamadas así, eran 7, divididas en el quadrivium, que son aritmética, música, geometría y astronomía o astrología, y el trivium, que son la gramática, la lógica y la retórica, o sea, 7 artes liberales. En el catolicismo se dice, hay 7 virtudes y sobrenaturales y 7 pecados capitales. Bueno, este es solo algún ejemplo, hay muchísimos más. En otras tradiciones también aparece el 7 como una totalidad determinante. Por ejemplo, en la tradición hindú, 7 son los chakras que conforman la Kundalini, ¿no es cierto? 7 eran los niveles de los tigurats sumerios, 7 las cuerdas de la lira de Orfeo, 7 los devas budistas, 7 los sabios hindúes.
todas estas coincidencias nos están diciendo algo, o sea, no es porque sí. En fin, que como se ve, son numerosos los ejemplos en los que aparece este número en distintas tradiciones. Y bueno, pues como digo, nos están hablando de una importancia. Tiene una importancia simbólica. No solo cuantitativa, sino ante todo cualitativa. ¿Ok? Y no solo este número, claro, todos son muy importantes. Todos están refiriendo a ideas fuerza que nos remiten a otras realidades del ser que están aquí y ahora. Y en definitiva nos remite a la unidad. Todos los números son aspectos de la unidad. Bueno, en cuanto al 8, geométricamente nos está dando idea de tránsito, el 8 como número, entre el cuadrado y el círculo, es decir, entre la tierra y el cielo. ¿Por qué? Ahora me voy a explicar. Bueno, en numerosas catedrales e iglesias podemos observar esto. Por ejemplo, las torres de muchas iglesias románicas y góticas tienen la base cuadrada y están rematadas por una cúpula. Si puedes poner, por favor, la imagen, la siguiente imagen. Aquí vemos una imagen tomada desde el interior de una iglesia románica de Santa María de Mave, en Palencia, en España, en el que vemos el círculo, que es la cúpula, que está apoyado en el cuadrado sustentado por las 4 columnas. En cada esquina hay unos refuerzos, unos contrafuertes, lo que nos está dando idea, digamos, de octógono, ¿no es cierto? Si se ve ya la imagen, lo podremos observar entonces. Bien, entre la cúpula semiesférica, que como ya he dicho, está simbolizando al cielo, y el cuadrado de base, que es una expresión geométrica de la Tierra, está el octógono, como paso de una a otra. Por eso digo que el 8 nos da idea de símbolo de transición, que también es presente, por cierto, en determinadas pilas bautismales, octogonales, ubicadas en la entrada de muchos templos. Bueno, esto nos está dando idea de regeneración por medio de las aguas, que son las intermediarias entre la tierra y el cielo. Y bueno, esta regeneración también se está refiriendo a una muerte y un tránsito de un plano del ser a otro. Bueno, en lo que se refiere al número 9. El número 9 es llamado el de la circunferencia, que como sabemos tiene 360 grados. Número que, bueno, nos remite al 9. 3 más 6 más 0 igual a 9. Sus múltiplos y submúltiplos se reducen siempre al mismo. Por ejemplo, tomando 9 por 5, 45. Si sumamos estos dos dígitos, nos da 9. Otro cualquiera, 9 por 7, 63. Si sumamos 6 más 3, nos da 9. Así que, como vemos, siempre volvemos a... la circunferencia tiene valor 9. Y si esta circunferencia, como digo, tiene valor 9, el punto central que la genera, que es un reflejo de la unidad, constituye el denario, el 10. Y en cuanto al 10 se refiere, pues nos está dando idea de todo lo manifestado, de la creación entera. Este número es un reflejo de la unidad. 10, 1 más 0 igual a 1. Más claro, agua. Y bueno, en el árbol cabalístico, la esfera que corresponde a este número, al 10, se denomina Malkut, el reino, o sea, lo manifestado, en el que están depositadas, por así decir, pues todas las emanaciones de los planos superiores. O sea que este número es el recipiente en el que se depositan todas las influencias, energías y potencias superiores que coagulan en este mundo manifestado, el mundo de la acción. La unidad en acto, o como dicen los cabalistas, la Sekinah. Bendita sea la Sekinah, la morada de la inmanencia divina. Como también nos señala el diccionario de símbolos y temas misteriosos de Federico González Frías, que aprovecho para recomendarlo vivamente, que es una maravilla. Y bueno, no sé si con esto más o menos ha quedado claro. Bueno, hemos dado un poco idea de lo que representa. Sobre todo, que el número antes que cantidad expresa cualidad. Esto es fundamental. Por supuesto, mi estimado Carlos. De hecho,
parte de cómo nos enseñan a nosotros las matemáticas desde muy pequeños, antes incluso, cuando apenas estamos aprendiendo gramática, las matemáticas se nos enseñan así, con ideas, ¿no? No como los símbolos, 1 más 2, en fin, no los signos, sino nos lo representan con ideas, ¿no? 1 manzana más 2 es igual a 3 manzanas, en fin, que creo que esto es muy ilustrativo de lo que ustedes nos acaban de comentar el día de hoy. ¿Qué hay detrás de los números? Es eso, es ideas. No solamente es una expresión simbólica, sino es muchísimo más el conocimiento que hay detrás de esto. Sí, ciertamente, Carlos, como dices, el número, antes que nada, nos está expresando es una energía, fuerza. Si nos dejamos llevar por esta energía, vamos a ser arrebatados por ella y nos va a llevar a la unidad y a reconocer en uno mismo lo que uno es esencialmente, no sabemos tampoco porque es un misterio, pero bueno, ahí vamos. Pues maravilloso, muchas gracias Carlos, como siempre, por estar con nosotros y por arrojarnos esta información. El 1 y el 10, finalmente volvemos siempre al origen. Amigos, se nos terminó el tiempo por el día de hoy en Archivos Secretos.